Hoy nos acompañan Daniel Rodés y Encarna Sánchez. Ellos son los directores de la Escuela Internacional LEMAT. Daniel, Encarna, bienvenidos. Muchas gracias. Han venido muy bien equipados, ya veis, todas las barajas del tarot de Marsella, también con diferentes libros que han publicado a través de LEMAT, que también es editorial y también como productora. Y claro, yo, a bote pronto, primera pregunta, ¿qué diferencia habría, Encarna, Daniel, entre la baraja del tarot de Marsella y otras barajas que podemos encontrar en el mercado? Bueno, aquí hemos traído un pequeño muestrario de tarots antiguos que se han reproducido en la época moderna, pero que realmente son modelos muy antiguos. Hemos traído también unos para que puedan ver los espectadores. Estos son lo que los italianos llamaban cartiselli, que son de madera, es decir, esto no es papel, esto es madera, ¿no? Entonces había una tradición mediante la cual las cartas se hacían de esta manera, de forma totalmente artesanal, ¿no? Y bueno, en estas diferentes barajas que vemos aquí en la mesa, también todo lo que está dibujado es de una forma totalmente artesanal, ¿no? Hasta la época en que empieza poco a poco a venir ya el mundo de la industria, en la fabricación de cartas, y aparecen fabricantes como este que tenemos aquí, que es el Tarot Convert, del año 1760, en donde ya la industria, podríamos decir, que supera totalmente ese proceso artesanal. El proceso artesanal es un proceso en el cual las personas que fabrican los tarots son personas que tienen un profundo conocimiento de la simbología, especialmente. Pero cuando entramos en la era industrial, esta simbología se pierde. Y entonces comienzan a aparecer barajas que estéticamente son muy bonitas, pero que, digamos que desaparecen muchos elementos simbólicos que habían en barajas anteriores, ¿no? Entonces el propósito de la baraja nuestra, que es la baraja LEMAT, es, digamos, una baraja que trata de recuperar estos elementos simbólicos que se habían perdido con el paso del tiempo. ¿Y por qué se deben recuperar estos elementos simbólicos? A la hora de interpretar las cartas, a la hora de trabajar con ellas, ¿cuál sería la importancia? A ver, aquí los elementos, partimos de la base que lo que estamos viendo son diferentes modelos de tarot de Marsella. Tarot de Marsella es el tarot de origen medieval, es el más antiguo que se conoce históricamente, a pesar de quien habla de tarots egipcios y otro tipo de tarots, pero que realmente son modernos, no son antiguos. Y entonces la cuestión es de que si nosotros tenemos un tarot de Marsella en la que hay muchos elementos simbólicos, más que en otras barajas similares, a nivel de interpretación se produce una mayor riqueza, es decir, estamos dando más matices en la interpretación, la información será más completa, ¿no? La que pueda surgir de allí, ¿no? Y no solamente esto, sino que nos permitirá a su vez asociar o relacionar diferentes cartas. Si te parece, podemos explicar solo un ejemplo de cómo esto se puede dar, que sería con la carta del juicio. Aquí tenemos, por ejemplo, una baraja antigua que está realizada en Lyon en el año 1701, llamada Dodal. En esta baraja podemos ver que en la carta del juicio hay una nube donde aparece el ángel tocando la trompeta, que tiene una forma como si fueran eses, ¿no? Esta forma, que son como una forma de eses, resulta que aparece en otros tarots antiguos, pero cuando llegamos a la época del Tarot Convert, pues esta forma de nube ha cambiado, y no solamente ha cambiado, sino que además esta forma que tendríamos de lo que es una llama de fuego también ha desaparecido. Bueno, ¿qué ocurre? Que existe un juego de tarot en el que el as de espadas y el as de bastos tiene exactamente ese mismo tipo de nube, ¿no? Que es lo que veríamos también en LEMAT, en la baraja nuestra, en donde aparece el mismo tipo de nube que tiene también esta serie de eses y también las llamas de fuego. ¿Qué ocurre? Como resulta que este símbolo está en otra carta, que es el as de espadas y el as de bastos, esto nos permite asociar simbólicamente los diferentes elementos, ¿no? A partir del Tarot Convert, que es este tarot industrial que comentaba antes, desaparecen estos elementos y, al ser un tarot muy conocido, todos los tarots posteriores copian a este modelo y estos símbolos, digamos que desaparecen, dejan de existir en el tarot. Por tanto, no solamente tenemos más riqueza simbólica, sino además tenemos la posibilidad de asociar unas cartas con otras. Encarna Sánchez, bueno, tú, Encarna, utilizas esta herramienta todos los días, ¿no? Continuamente cada día en tu consulta. ¿Cómo te sirve? Tú que también has probado, has experimentado con otras barajas, ¿qué diferencia habría para ti como trabajadora? Para mí, mayor comunicación. Tiene símbolos enriquecedores, por ejemplo, la carta del mago nos está indicando el trabajo que debemos realizar con nuestra voluntad divina, voluntad humana, voluntad divina, pensamiento dirigido con la ley del pensamiento. Entonces,
Si nosotros buscamos barajas recientes, veremos que había desaparecido las 7 iglesias de la fe, los 7 palacios de la fe, y tuvimos la gran suerte de encontrarlas. ¿Por qué? Porque el mago nos está indicando que debemos trabajar con el corazón y desarrollar unas virtudes, unas cualidades: amor, fe, esperanza, caridad, que están en todas las cartas del tarot. Los 7 palacios de la fe. Los 7 palacios de la fe. ¿Y qué simboliza cada palacio? Cada palacio representa el desarrollo en el corazón que tenemos que... Fe, primero yo hablaría de gratitud, porque la gratitud nos lleva a la fe nos lleva al amor, a la esperanza, a la caridad, a la misericordia, a la riqueza de espíritu. Entonces cada uno de los símbolos nos va a aportar mucha mayor luz, sabiendo que cada número y sabiendo que todos los símbolos aportan unas ondas espirituales de conocimiento y de información. Cuando el tarotista está interpretando con una carta rica en simbología, recibe mucha más información. Has dicho algo muy importante, Encarna. Hablas de simbología, ¿no? En Claro. la vida todo es simbólico, la vida se comunica con nosotros continuamente, ¿no? Continuamente. Ahora, por ejemplo, quizá la vida se ha querido comunicar con nosotros y por eso ha decidido arrojarme esta carta a la mano. Que esta carta, a ver qué carta es. La carta del juicio. Del juicio, pero está al revés. No importa, porque No importa. representa que está falta de información la humanidad y que tiene que aprender a utilizar no solamente los elementos de la carne, sino también los elementos espirituales. Todos somos humanos y divinos. Es exactamente la carta que estábamos comentando antes, hasta que ha volado ahora, ¿no?, por el aire. Pero es que la carta del juicio, una de las interpretaciones que tiene es Internet, y es la comunicación en la distancia, la comunicación a través de medios audiovisuales, que es de lo que estamos haciendo. Que es lo que estamos haciendo ahora, exactamente. El juicio en el mundo de la interpretación en el tarot representa también los contactos con el extranjero. Evidentemente Internet es un medio que llega a todo el mundo, ¿no? Bueno, y aquí, claro, ¿qué hay aquí? Aquí hay 3 personajes, somos las 3 personas que estamos ahora mismo sentados en la mesa, ¿no? Hay un hombre, una mujer y otro hombre que es el de color azul, ¿no? Es decir, que somos los 3 que estamos aquí. La trompeta, pues sería también el micrófono, el audio que estamos usando. Es el mensajero, ¿no? En cierta manera, es el mensajero, la herramienta. claro. Y como decía Encarna, el juicio también es el mensaje espiritual, ¿no? Porque es un mensaje que transmite este ángel que toca la trompeta. Esto es muy importante porque yo creo que cuando alguien entiende que la vida es inteligente, al igual que las cartas, al igual que todo el mundo, ¿no? Pero la vida, o esa inteligencia universal que llamamos, ¿no?, inconsciente colectivo, bueno, se le puede dar muchos nombres, ¿no? El fluido inteligente. El fluido inteligente, ¿no? La vida se nos comunica. Lo que pasa es que muchas veces, como somos tan racionales, tan cartesianos, no nos enteramos de estas Estamos cosas, sordos y ciegos. Estamos sordos y ciegos. Entonces lo que tenemos que abrirnos a la mente. Precisamente la carta del juicio nos dice, como está en el intelecto y está en la mente, el intelecto es necesario, porque tú no puedes evolucionar sin un conocimiento intelectual. Es necesario el intelecto intelectual, o sea, el conocimiento intelectual y también el conocimiento espiritual. Y eso es lo que nos está anunciando la carta del juicio. Por eso vuelvo a ti. Ahora ya toca que los medios de comunicación transmitan a la humanidad que el tarot no es simplemente una herramienta pues para ver qué te va a pasar en el futuro, sino para ver qué hay en el inconsciente, para cómo tú puedes ser mejor persona y cómo puedes ganarte la vida mucho mejor, cómo puedes ser más feliz en la vida. Ya lo estás avanzando, Encarna, pero Sí. vamos a concretar más aún. Sí. ¿Cómo me puede ayudar a mí el tarot de Marsella? Pues muy sencillo. Si tú haces una pregunta, tú vas al tarot, lo primero que tenemos que hacer nosotros los tarotistas, yo más que tarotistas me gusta llamar orientadora espiritual, es hacerte sacar unas cartas que nos indiquen en qué proceso tú te encuentras. Entonces, cuando salen las cartas y nos anuncian en qué proceso, pues tenemos la obligación de guiarte, orientarte. Si estás en el camino correcto, pues serás muy feliz. Pero si estás sufriendo, estás sostenido en la limitación, las creencias, las falsas ideas, sean políticas, religiosas, culturales, del tipo que sea, lo que tenemos que hacer es decir, no vales. Así no vas bien en la vida, porque en tu programa o en tu libro de la vida o en tu libro de destino te está marcando que había una carencia grabada antes de venir, pero ahora ha evolucionado la vida, tienes que aprender, tienes que conocer, y entonces te leemos las cartas que te indican lo que tienes que hacer, cómo corregir. Y inmediatamente, cuando tú agradeces a la vida la oportunidad que te da de que con cada aparente error, que no existen los errores, no existen las equivocaciones, cuando alguien te dice, sí, pero es que yo me equivoqué, no te equivocaste, viviste la etapa que debías vivir en ese momento para ahora entender que y comprender que tienes que evolucionar. O sea, que todo es por algo. Sí, todo es por algo, ¿no? Todo es por algo. Lo que nos pasa en la vida tiene un sentido. Todo tiene un todo es sentido adecuado. y un divino propósito perfecto, porque además es divino. Hasta lo malo que nos ocurre es divino, que esto es otra cosa que la gente no entiende. Y cuando a alguien le dicen que tiene un cáncer, Pues cuando alguien le dice, sí señor, y yo puedo hablar y dar fe y testimonio de eso,
porque me dedico también a la sanación y tengo muchísimas personas que tienen cáncer. Lo primero que le tenemos que enseñar es, vamos a buscar la causa y el origen de tu enfermedad. Retrocedemos hacia atrás con el tarot y nos marca, pues a lo mejor cuando estaba en el vientre de la madre, un sufrimiento que tuvo la madre y se impregnó en la criatura, no se trabajó nunca y ha hecho su proceso negativo y ahora tiene que trabajarlo para purificarlo. Y puedes también estar sufriendo traumas y enfermedades cancerígenas heredadas genéticamente. También se pueden limpiar liberando la energía y la información de tus ancestros, que eso también lo permite el tarot con la información que nos da. Claro, el cáncer, o sea, es muy amplio. Ya que estamos hablando de eso, el cáncer cada vez tiene más presencia, ¿sí?, tristemente en nuestras vidas, ¿no? Que no tiene un familiar, un amigo, alguien, ¿no?, que ha pasado, que está padeciendo esta maldita enfermedad. ¿A qué se debe este incremento, este aumento? Primero, no es maldita la enfermedad. Agradezcamos a la enfermedad, porque gracias a ella podemos aprender y avanzar. El que quiere trabajar, el que no, pues le toca morirse y se muere y no pasa nada, la vida continúa después de la muerte. Pero el que tiene ganas de luchar y de encontrar la causa y el origen y lo trabaja a través de la gratitud y del perdón, esa persona se cura del cáncer. Tengo muchísimos casos de personas que se han curado de cáncer, pero han tenido que hacer un trabajo de interiorización, de perdón, de purificación, y para ello el tarot es una herramienta imprescindible. ¿Por qué? Porque nos dice cómo solucionarlo, pero la persona tiene que ser consciente y responsable, tiene que trabajar. Si no trabaja no hay nada que hacer. No podemos decir sustituimos a la medicina, no, medicina y espiritualidad unidas, porque la persona no puede trabajar tan deprisa como avanza un cáncer. Entonces es necesario compartir la medicina, los medicamentos, el tratamiento de su médico y también la información que se le da con el tarot, trabajo espiritual. Es decir, Encarna, que las cartas, el tarot de Marsella sirve para buscar una solución presente. Las cartas leen el presente. Las cartas leen el pasado. El pasado. Leen todas las causas que hemos ido viviendo, todas las experiencias que hemos tenido, y por consiguiente en el presente se manifiestan para saber si hemos pasado el examen o no. Y sabiendo si hemos pasado el examen, si hemos aprobado, se acaba aquí y podemos co-crear un nuevo futuro. Pero si no lo hemos superado, se pasan al futuro. Es decir, el futuro depende de la consecuencia de lo que hagamos en el presente. Pero lo importante es recurrir al pasado, a las causas grabadas, que por eso existe en el tarot la papisa, que es la ley de grabación. Todo se graba, es una membrana pensante, inteligente, sabia, que sabe en qué momento te debe presentar por ley de correspondencia aquel aprendizaje, aquella situación que debemos aprender y superar, como por ejemplo la enfermedad. No viene cuando uno quiere, viene cuando toca el momento por la correspondencia para que tú trabajes esas causas que lo han provocado. Como para ampliar esto, nosotros hacemos una doble lectura en el tarot, es decir, utilizamos una primera lectura de la personalidad, es decir, qué te está pasando, y una segunda lectura, que es la lectura del alma, es decir, lectura de personalidad es para analizar qué está ocurriendo en la vida de la persona cuando tiene conflictos, cuando hay cosas que le salen mal y averiguar el porqué. Y la segunda lectura es la lectura del alma, que es la que nos muestra la solución, es decir, qué aprendizaje es el que hay que obtener de ese evento o de esa experiencia, y ese aprendizaje nos lleva a una conciencia. Es decir, la interpretación del tarot en el mundo del alma es lo que llamaríamos un análisis junguiano, ¿no? La psicología junguiana, que trata de analizar, digamos, los aprendizajes que tenemos en la vida y, en consecuencia, qué es lo que el alma necesita aprender y, en definitiva, el consejo. Por tanto, diríamos, el tarot se resumiría en esta línea. Primero, descubrir cuál es el problema, cuál es el conflicto. Segundo, cuál es la solución. La primera sería el análisis de la personalidad, la segunda el alma. El alma siempre va a dar la solución y es la que de alguna manera decimos nosotros desbloquea, ¿no? Desbloquea el conflicto que tiene la persona. Así que los problemas, inconvenientes o dramas que vivimos, ¿no? Forman parte del aprendizaje del alma. Así es. El alma es sabia, el alma pasa de cuerpo en cuerpo. Así es, de vida en vida. Y entonces el alma utiliza un cuerpo, que de hecho no son uno, sino son cuatro, porque es el cuerpo físico, el cuerpo energético, el emocional y el mental, para vivir una serie de experiencias. Y entonces puede pasar dos cosas: que la personalidad de esas experiencias las asimile, tenga buenos resultados, con lo cual ahí no hay problema, o bien tenga dificultades y tenga conflictos.
Entonces, esas dificultades y conflictos, en el momento en que la personalidad trata de resolverlas y descubrir cuál es la forma de encontrar la salud, la paz y la felicidad, entonces va adquiriendo comprensiones que van a nutrir al alma, que así se irá desarrollando también a través de esas comprensiones de la vida. Desde ese punto de vista, Encarna, Daniel, ¿cómo se entiende el momento actual que estamos viviendo de crisis, tensión global? Eso es debido al ego. Al ego. Al ego. Todos los problemas que tenemos es porque el ego en este momento está muy desarrollado y acentuado, y en definitiva el ego lo que hace es distorsionar a la personalidad. Es decir, si la personalidad estuviera dirigida por el alma y la persona tuviera comprensiones, no tendría problemas. Los problemas son porque la personalidad está distorsionada por el ego, que en este momento vivimos en una cultura que es la cultura de, podríamos decir, potenciar el ego, ¿no? Y claro, eso es el problema. O sea, el problema es de que nosotros tendríamos que reducir el ego para potenciar nuestra comprensión y potenciar todas las virtudes del alma, en la que estaría el amor, estaría la paz, estaría la felicidad y todas las diferentes cualidades. Te aseguro, Encarna, que mucha gente que entra a tu consulta todos los días te viene con el mismo problema, ¿no? Encarna, ¿cómo lo hago para tener más dinero, no? No. Las personas acuden a mi consulta para decirme, Encarna, dime en qué he fallado. ¿En qué he fallado? Sí, ¿cuál es la causa que me está provocando esta situación? Y entonces yo le busco la respuesta. Si lo ponen en práctica, funciona y salen de la crisis inmediatamente, comprobadísimo, por cantidad de personas que vienen al cabo del día, y también de enfermedades. Entonces, a mí lo que me gustaría añadir, porque sé que hay muchos espectadores que estarán mirando ahora el programa y que seguramente se preguntarán, pero qué tontería está diciendo esta mujer, con la cantidad de niños que hay en los hospitales que ya nacen enfermos, ¿cómo puede ser que un niño tenga un ego o tenga una situación? Bueno, pues a mí me gustaría decirles que realmente el alma, cuando el cuerpo muere, lo que ha hecho en la vida, si ha aprendido, se lleva una enseñanza. Si no ha aprendido, se lleva el odio, el rencor, el desamor, el desacuerdo familiar. Cuántas personas mueren que están enfadadísimos con los hijos, con los padres, con los suegros, etcétera. Cuando esos niños reencarnan, nadie les castiga. El propio ser le dice, bueno, mira, no entendiste, no solucionaste, ahora te toca solucionar. Si te has muerto con orgullo, vuelves con orgullo. Si te has muerto con carencias, naces con carencias. O sea, todo es un aprendizaje del alma y elegido por el propio alma. O sea, que no es ningún castigo de Dios. Por lo tanto, hay muchos niños, unos son voluntarios maestros que vienen para enseñar a los padres, para enseñar a los niños que a través de la enfermedad se puede mejorar la persona. De hecho, hay muchos niños muy amorosos dentro de los hospitales, y hay otros que han venido porque se murieron con un cuerpo que no valoraron, que no sanaron. Los típicos que se alcoholizan, que se drogan, que se mueren, que se suicidan. Todos estos personajes tienen luego que venir aprendiendo a respetar su cuerpo, a valorar su cuerpo desde la infancia. O sea, no es ningún castigo del universo. Bueno, aquí hay lo que llamaríamos la ley de causa y efecto, porque hay toda una serie de leyes que de hecho regulan la actividad humana, ¿no? Sí. Pero respecto a la pregunta que tú hacías acerca de la prosperidad y de las dificultades económicas que tenemos en nuestro mundo, hay varios factores que influyen en ello, pero hay uno que es fundamental, hay uno que es básico, que es los problemas económicos generalmente ocurren por la propia limitación de la persona, es decir, las limitaciones en tu capacidad de servicio. Si la persona está dispuesta a servir, si la persona realiza una buena capacidad de servicio, es difícil que a esa persona le vayan mal las cosas. Lo que pasa es que en nuestro mundo estamos primando lo que es el dinero. Cuando tú a una persona le dices, para ti, ¿qué es más importante en un trabajo? Bueno, pues el sueldo que me paguen, el dinero, lo que yo voy a ganar en esto. Es decir, estamos poniendo por delante el tema económico a la capacidad de servicio. Aquel que tiene éxito es aquel que dice, no, yo lo primero que deseo es servir y ayudar a los demás. El dinero vendrá después, pero como una consecuencia. Yo lo primero que hago es tratar de sentirme motivado, poner lo mejor de mí mismo en aquello que estoy realizando. Y si la persona tiene esta actitud, será muy difícil que a esa persona le vayan mal las cosas. Es decir, uno de los secretos fundamentales de la prosperidad es tu prioridad. Si tu prioridad es la actividad de servicio, es la actitud de servicio, generalmente te irán bien las cosas. Y entonces ahí tenemos una limitación mental, porque a nosotros se nos ha enseñado que tú tienes que tener un trabajo para ganar mucho dinero, no para servir a los demás. Y entonces a través de esa limitación mental es donde vienen restricciones y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En donde hay una crisis económica que está afectando a una gran mayoría de personas y que además es un círculo vicioso, porque parece que tú no puedes salir, ¿no?, de ese círculo, ¿no?
pero nosotros hemos visto en la práctica que cuando una persona tiene esa actitud de servir, después, a partir de aquí, se le van a abrir muchas puertas. Alex, servicio y humildad. Es muy importante la humildad, porque si yo soy humilde y yo, según aparentemente he cometido un error, tengo la obligación de rectificar. Pero si tengo orgullo, no rectifico. Muchos trabajadores están en la empresa y dicen el jefe, pues mira, tienes que hacer horas extras, tienes que hacer no sé cuánto. No. Mío, si me pagas, sí, si no, no. O sea, esa actitud de orgullo es la que hace que te fichen, por decirlo de alguna manera. Pero no te ficha el jefe, te ficha el universo. La ley de correspondencia. Tú has venido aquí a aprender y a servir, a darte al universo. Somos servidores del universo. Por eso estamos en la Tierra, si no estaríamos en otros mundos superiores. Estamos en la Tierra porque hemos venido a hacer un servicio y a trabajar con la humildad y con el corazón. Y cuando tú trabajas con la humildad y con el corazón, te conviertes en un ser agradecido. La gratitud es la primera regla que se necesita para salir de la pobreza. Si no agradeces a la pobreza, si no agradeces la crisis, si no agradeces todo el lío que hay liado necesario, ¿por qué? Pues gracias a este lío, muchas familias se han reconciliado, se han reunido, se han visto obligadas a volver porque estaban separados de los padres. Yo no quiero saber nada de mi padre, yo no quiero saber nada de mi madre. El mundo es jauja, ¿no? Y yo cómodamente no hago nada, simplemente quiero vivir. Y eso es un error. Aquí venimos a dar, a tener una función, a agradecer, a entregar y sobre todo a reconciliar, a amar, a agradecer, desarrollar la fe y la fortaleza, que después viene el amor. Y el amor permite que te venga la riqueza y la abundancia y todo lo que... Amor, no entendiendo como pasión. Amor. Estoy seguro de eso, además, si como primer paso nos tomamos todo lo que nos pasa en la vida como un proceso de aprendizaje del alma, claro. Creo que eso también te da una perspectiva Cambia. Mucho más amplia. Si queréis saber más sobre Daniel Rodés en Encarna Sánchez, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en la web nuestra, ¿sí? tarotmarsella.com, y después en teléfono de Barcelona es el 93 311 51 22. Les recomendaríamos que en la página web nuestra hay también un acceso a diferentes vídeos que tenemos colgados en YouTube. Aquí la persona que desee tener esta información, tenemos unos vídeos realizados sobre cada una de las 22 cartas del tarot. Entonces ahí la persona puede también ampliar lo que estamos explicando en esta entrevista. Bueno, también de empezar a profundizar en el tarot de Marsella, ¿no? Daniel Rodés, Encarna Sánchez, y gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos los oyentes. Gracias.